Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio con la mirada puesta en dos importantes jornadas que la diócesis celebra hoy. Por una parte, el encuentro de vida ascendente que ha tenido lugar esta misma mañana en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. El obispo de Getafe ha señalado la importante labor que realiza esta pastoral de la Iglesia con las personas mayores y por eso hemos querido que ustedes la conozcan un poco más profundamente con la ayuda de su responsable nacional, Jaime Tamarí. Vida Ascendente es un movimiento del apostolado de la persona mayor. Es un movimiento abierto, libre y dinámico que proporciona un acompañamiento espiritual basado en tres niveles: la amistad, el apostolado y la oración. No es un movimiento de viejos. En las reuniones de grupo se comentan las lecturas del domingo y los reunidos comparten su impacto en las vidas de cada uno. Se comparten alegrías y problemas con un compromiso de comprensión y confidencialidad que hace que nazcan lazos fuertes de amistad y se refuerce la vida espiritual de cada uno. Estos lazos de amistad son el mejor antídoto contra la soledad. Usualmente, los grupos se reúnen en las parroquias y cuentan con un asesoramiento espiritual facilitado generalmente por el párroco, que actúa de conciliario en un papel de escucha atenta cuando está presente. Es práctica normal que la reunión de grupo vaya unida a la celebración de una Eucaristía antes o después de la reunión de grupo. El movimiento facilita un guión para fortalecer la meditación en grupo y organiza jornadas de formación para la preparación de los animadores de grupo. Ha quedado claro, ¿verdad? No es un movimiento de viejos. Si quieren apuntarse, no se pierdan lo que nos comenta Tamarí. La manera más directa de apuntarse es preguntar a tu párroco por el movimiento, que él te introducirá en el grupo de su parroquia. Vida Ascendente dispone de una página web donde puedes encontrar toda la información de interés. El enlace es muy sencillo, pues basta buscar en la red marcando el enlace vidaascendente.es, todo seguido en minúscula y con las dos AES, e ir a la página de inicio. Al abrir la página encontrarás una hermosa portada con el cuadro de la adoración del Cordero Místico de Gante y una serie de pestañas que facilitarán la búsqueda de lo que deseas. En la pestaña ¿Quiénes somos? Encontrarás una descripción precisa de los fundamentos del movimiento, las oraciones para las reuniones de grupo y el himno del movimiento. Pinchando en la pestaña Contacto, puedes enviar un mensaje a la sede nacional indicando lo que deseas del movimiento y nos pondremos en contacto contigo. La página es muy completa. Te podrás poner en contacto con el movimiento y encontrarás en ella todo lo que deseas saber acerca de él. Lo mejor que nuestros oyentes pueden hacer es dirigirse a sus parroquias, porque seguro que el párroco les puede informar, porque Vida Ascendente está muy extendido en nuestra diócesis. Vida Ascendente está presente en todas las diócesis de España y después de la pandemia que nos ha golpeado con crueldad, cuenta con unos 20.000 miembros en nuestro país. Aunque los países más significados son España y Francia, el movimiento está presente en los 5 continentes. Aunque resulta difícil recabar datos exactos, en la diócesis de Getafe el movimiento funciona en unas 20 parroquias de la diócesis y 4 residencias de mayores. Tiene en la actualidad unos 370 miembros de la diócesis, de los que un 93% son mujeres y un 7% hombres. Celebramos una reunión mensual de coordinación con los animadores del grupo en la parroquia de la Asunción de Móstoles, cuyo párroco, el padre Pablo de Haro, es el conciliario diocesano del movimiento. Abordamos ahora un reto que consiste en salir al encuentro de las nuevas generaciones que vienen con un bagaje cultural diferente que debemos conocer. Para ello, organizamos encuentros intergeneracionales nietos-abuelos y encuentros con estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria. La verdad es que hay cada vez más gente mayor que vive sola o en residencias. Vida Ascendente es la solución de la Iglesia para ellos. El movimiento es de una gran ayuda en la labor pastoral de las parroquias dedicada a las personas mayores. Además, alivia de cargas a los párrocos ayudando en labores de catequesis, liturgia y voluntariado. Los mayores con tiempo libre son extraordinariamente activos.
La evolución demográfica anómala que sufrimos hace prever que pronto tengamos una distribución demográfica con un enorme incremento de población mayor de 65 años. Esta distribución vendrá acompañada de una pandemia de soledad que solamente puede ser aliviada con un acompañamiento espiritual y la amistad que de este acompañamiento se deriva. Es el carisma principal de Vida Ascendente. Los mayores deben cuidar de los ancianos y la Iglesia debe extender su acción pastoral del mayor a las residencias de ancianos. La extensión de los grupos de vida ascendente a las residencias de mayores es una de las principales líneas de actuación del movimiento en su integración en el proceso sinodal de la pastoral del mayor. Para terminar, la Iglesia debe salir al encuentro de las nuevas generaciones para identificar las referencias espirituales y culturales que orientan sus vidas. Otra línea de actuación del movimiento son los encuentros intergeneracionales. Pues estos encuentros están dando muchísimos frutos entre la gente mayor de nuestra diócesis que se siente acompañada y querida en estos grupos. De todo ello han tratado esta mañana en el encuentro en la parroquia Santa Maravillas. Y esta tarde en la Catedral de Getafe celebraremos otra convocatoria importante, la Jornada de Vida Consagrada. Esta misma tarde a las 5:30 en la Iglesia Catedral de la Magdalena celebraremos, como todos los años, la Jornada de la Vida Consagrada en la Iglesia, presidida por don Ginés, nuestro obispo. En ella los religiosos, religiosas, todos los consagrados, renovaremos nuestras promesas y nuestros votos y daremos gracias a Dios por la vida que nos ha regalado. Y le pediremos por todos aquellos y aquellas que han entregado su vida para anunciar la buena noticia de Jesús en nuestro mundo. Estáis todos y todas invitados, sacerdotes, fieles, pueblo de Dios. Es una celebración siempre muy entrañable, gozosa. Os invitamos, pues, a reuniros con nosotros a las 5:30 de la tarde. Hasta luego, pues. Pues ahí estaremos, como bien nos ha dicho José Miguel Sopeña, responsable de Confer Diocesana, para compartir esta gozosa jornada que nos invita a ponernos de cara al Señor. El lema que la Iglesia ha elegido este año para la celebración de esta jornada es: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Y con él se nos está invitando a todos a introducirnos en la experiencia de Jesús en Getsemaní, en su ofrenda redentora, y de María en su sí, que orientará y regirá toda su vida de entrega permanente. Y como nos recuerda la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, este aquí estoy con toda su fuerza se convierte en aquí estamos, no solo porque donde un cristiano cuando dice yo está diciendo nosotros, sino porque el nosotros eclesial y de vida consagrada en el momento que vivimos nos invita a ofrecernos y a disponernos a buscar y a procurar la voluntad de Dios en este mundo tan necesitado de ese nosotros. Sin duda una celebración para reconocer los frutos que la vida consagrada da en el seno de nuestra diócesis y también en el seno de toda la Iglesia. La vida consagrada es una riqueza para la Iglesia, de la cual no puede prescindir porque expresa lo que el Espíritu del resucitado ha ido inspirando a lo largo de la historia y sigue inspirando hoy a hombres y mujeres, a fundadores, fundadoras, para que se pongan al servicio total del Evangelio, de su plan sobre este mundo, del reino de Dios. Siempre ha inspirado esos carismas o esos regalos en sectores que aparecían como más necesitados en cada momento, en el mundo de la salud, de la enseñanza, de los jóvenes, en el mundo del trabajo, en los barrios más populares, en las parroquias, en fin, en multitud de sectores donde la vida consagrada sigue vivificando la vida de la Iglesia. Así comenzamos este fin de semana, en el que también les hablaremos de los premios Bravo y de otras jornadas muy interesantes. Pero antes de contárselas, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este día 2 de febrero, como cada año, hemos celebrado la Jornada de la Vida Consagrada en su edición 28, con un lema: aquí estoy para hacer tu voluntad. Expresa muy bien lo que es la vida consagrada. La vida consagrada, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace que hombres y mujeres sigan el ejemplo del Señor, siguiéndolo mediante los consejos de pobreza, castidad y obediencia. Y muchos de ellos lo hacen como familia carismática, como familia dentro de la Iglesia. En nuestra diócesis, como en toda la Iglesia, son muchas las realidades de vida consagrada que tenemos, desde los monasterios de clausura hasta los religiosos y religiosas de vida activa, pasando por los institutos seculares, por las vírgenes consagradas y tantas formas que hoy hay de una vida consagrada. La consagración bautismal se concreta en esa consagración especial que les hace vivir más cerca de Cristo, que les hace sentir más cerca el latido de la Iglesia y que los lleva al mundo, porque ellos existen para la gloria de Dios, para la construcción de la Iglesia y para la salvación del mundo. Por eso, celebrar la vida consagrada es dar gracias a Dios por tantos hermanos y hermanas nuestras que en toda la Iglesia llevan a Cristo en el corazón y lo llevan también al corazón de los demás. Dar gracias por esos consagrados que existen y que viven, que trabajan en nuestra diócesis. La Iglesia sería mucho más pobre si no los tuviera a ellos, si no tuviéramos ese ejemplo de consagración al Señor. Ellos son un ejemplo y un estímulo para nosotros, cómo podemos vivir nuestra consagración, cada uno en el estado de vida al que el Señor lo llama. Por eso yo os invito a dar gracias al Señor por los religiosos, por las religiosas, por los institutos de vida consagrada, por las vírgenes, por los contemplativos, para que el Señor los mantenga en su amor, les dé la fidelidad y siga llamando a hombres y mujeres a realizar esta consagración dentro de la Iglesia. Vamos a pedir por ellos, por cada uno de ellos. Vamos a vivir también cerca de ellos y aprender de su ejemplo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la riqueza y en el ejemplo que supone la vida consagrada. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con la invitada del programa de hoy. El pasado lunes 29 de enero, la Conferencia Episcopal entregaba en su sede de la calle Añastro los premios Bravo. Se trata de un reconocimiento que otorga la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales a los profesionales de la comunicación que se han destacado por su labor en los diversos medios y que han servido a la dignidad del hombre, a los derechos humanos y los valores evangélicos. El premio Bravo de Prensa se lo han otorgado a nuestra invitada de hoy, la periodista y escritora Ana Iris Simón, que es una joven esposa y madre que reside en Aranjuez, en territorio diocesano, con una intensa trayectoria profesional en defensa de la vida, la familia y la fe. Hoy la hemos invitado a este espejo porque queremos conocerla un poquito mejor. Muy buenas tardes, Ana Iris, y gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nosotros bien, a ver cómo estás tú. La primera pregunta que te vamos a hacer, es obligatoria. ¿Qué ha supuesto para ti haber recibido este premio Bravo? Pues una alegría inmensa. Yo creo que alguien piense que con tu labor difundes de algún modo el mensaje y los valores de Cristo, yo creo que es el mejor reconocimiento que se te puede hacer. Me sorprendió mucho porque yo creo que debería hacerlo más. Yo al final soy cristiana desde hace bastante poco, sí que me bauticé con 9 años de la comunión, pero realmente luego me alejo un poco de la fe y vuelvo a hace relativamente poco, me confirmé hace 4 años, entonces para mí es un camino de aprendizaje y en ese sentido ha sido precioso y me anima mucho más a perseverar en ese camino y a seguir acercándome a Cristo. Entonces fue muy bonito, ¿no? Tanto por el reconocimiento como por el sentir que tengo que hacerlo todavía más.
Efectivamente. Bueno, es un ejemplo también para todos, ¿no? Porque estamos en una sociedad, pues que ahora, por ejemplo, no está de moda tener hijos, sino perros. También se habla mucho de espiritualidad, porque el ser humano, pues es trascendente por naturaleza, lo necesita, pero con una visión o una búsqueda completamente distinta y alejada de Cristo. ¿Cómo defiendes tú o cómo lo has defendido esa familia, la fe, en este mundo tan contradictorio? Claro, yo hace 3 años publico un libro donde hablo de mi familia. Entonces, yo creo que la mejor manera de luchar por la familia es dar testimonio y hablar porque yo creo que sí que hay unas élites, tanto de izquierdas como de derechas, antifamilia, y que tanto por una cuestión ideológica como material, o sea, pienso, por ejemplo, en una izquierda que tiene un mensaje antifamilia, pero luego sí que trabaja por dar bajas de paternidad y maternidad más largas, y una derecha que hace justo lo contrario, que sí que tiene un mensaje familiarista y unos valores familiaristas, pero se niega, por ejemplo, a reducir, a poner un techo al alquiler, que es una de las grandes problemáticas de los jóvenes y una de las razones por las cuales no tenemos hijos, o se niega a hacer las bajas de paternidad y maternidad más largas. Entonces, en ese sentido, yo creo que luchar políticamente es muy complicado por esto. Entonces, de manera cotidiana, yo creo que cada uno de nosotros tendremos una vivencia familiar que compartir con el resto y que yo creo que es la mejor manera, y eso trato de hacer yo, ¿no? Hablar de mi propia familia, de mi propia experiencia y contar. Yo creo que vivimos en un mundo en el que las entidades o las instituciones no electivas están en decadencia, ¿no? Está mal visto y está en decadencia pues todo lo que tenga que ver con aquello que no lo dijo. Pienso en la patria, pienso en la familia, pienso en incluso el sexo biológico. Y claro, luchar por ir a contracorriente en ese sentido es complicado. Sin embargo, yo creo que con la cuestión familiar es que está la cuestión ganada, porque la mayoría de la gente, pienso en la gente normal, no en los periodistas que escribimos en medios y hablamos en la tele, ni en los políticos que hablan en el Congreso. La gente normal quiere a sus familias y obviamente en su seno se dan problemas, igual que se dan problemas en el seno de cualquier institución. Pienso en el Estado, pienso en la propia Iglesia, pero ello no quiere decir que tengamos que abolir la familia, como a veces he oído, sino al contrario, que vivir esa familia o esas instituciones a la luz del ideal, y saber que tenemos que trabajar por ello, aunque obviamente vamos a errar porque somos humanos, y yo creo que esa es la mejor forma, ¿no?, de luchar por la familia. Efectivamente. Además, este galardón pues también reconoce, ¿no?, esa lucha que tú en el día a día pues mantienes, ¿no? Y es pues la respuesta también a la trayectoria personal y profesional, que pasa además por una conversión y luego por tu faceta de escritora y de periodista, que también nos gustaría comentar contigo. Tú nos has contado, ya nos has apuntado en la primera pregunta, que te acercaste a la fe a escondidas, ¿no? ¿Cómo fue y por qué a escondidas? Bueno, yo nací en una familia por parte de padre muy atea. Yo digo siempre ateo practicante, porque yo creo que el ateísmo en ciertas personas sí que es una especie de religión proselitista. Además, ellos hacen mucho esfuerzo por convertir al resto de gente al ateísmo. Entonces, nací en esa familia y que creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Porque mi bisabuelo estuvo exiliado en Francia en la guerra civil, y al fin y al cabo la Iglesia durante mucho tiempo en España estuvo asociada a una dictadura nacional católica. Entonces, por una cuestión vivencial, mi abuelo se convierte en ateo militante, mi padre también, y ahí nazco yo, ¿no? Pero sí que tenía a mi abuela materna que era, creía mucho en Dios y sí que practicaba, y además tenía una manera de vivir la religiosidad muy popular y muy del día a día, como yo creo que tantas mujeres, sobre todo en España en esa época. Y es ella, la que me enseña el cuatro esquinitas cuando soy niña, me da las explicaciones teológicas del mundo, no trascendentes del mundo, claro, de una manera tal como se lo puedes explicar a una niña. Entonces yo de pequeña me escapaba a misa. Yo vivía en un pueblo muy chiquito de 1000 habitantes y casi como acto de rebeldía pues me escapaba a misa. Yo no había hecho, no estaba bautizada ni iba a religión en el cole, y cuando toca el momento de hacer la comunión, pues digo que quiero hacer la comunión, también en memoria de mi abuela, que justo murió ese mismo año, y decido hacer la comunión. Voy a catequesis, me apuntan a religión, y luego en la adolescencia sí que estoy un tiempo practicando la fe, pero en la adolescencia yo creo que como acto más que de rebeldía, de pereza mental, de decir, si esto cuesta esfuerzo, pues me alejo de Dios, y es luego y a través de mi pareja que vuelvo a acercarme, ¿no?, a Dios. Es bonito porque siempre ha sido a través de dos personas, de mi abuela,
o de pares. Y es, la verdad, precioso. Y es muy de agradecer, ¿no? Si el otro día me acordaba de ello cuando recibí el premio y pensaba que obviamente la llamada siempre es de Dios, ¿no? Que el que te da ese don que es la fe, pero en mi caso me la dio a través de 2 personas. Uh-huh. Bueno, hay otras 2 personitas más pequeñitas que también han revolucionado tu vida, ¿no? Porque recientemente has sido madre, tienes 2 niños. ¿Qué te ha aportado como mujer y como cristiana la maternidad? Pues yo creo que, mira, en cuando nació mi primer hijo pensaba un montón en una frase de Alberto García Lix, de un fotógrafo, que él atribuye a la fotografía y yo la aplico a la maternidad, que dice que te lleva al otro lado de la vida de donde no se vuelve, tanto en lo profano y en lo más mundano como en lo sagrado. Yo creo que en la vida cristiana me ha acercado muchísimo o me ha hecho valorar y comprender mucho más la figura de María. Y desde otro punto de vista, desde otro prisma, me pasé la Semana Santa del año que nació mi hijo pensando en la confianza de la Virgen, ¿no? De decir, hasta Cristo duda y le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo ella es la que acepta la cruz después, pero la que acepta primero ser la madre de Dios, ¿no? Y en ese sentido me parece un aprendizaje que probablemente si no hubiese tenido hijos, que otra gente puede hacer obviamente sin tener hijos, pero que yo no experimenté hasta que no los tuve. Y desde el punto de vista más profano, ¿no? Relacionado con la vivencia, pues me ha ayudado a ser otra persona. Yo creo que comprendes el mundo desde otro punto de vista. Es cuando te empiezan a importar las cosas, ¿no? Yo siempre digo que era una muchacha muy comprometida socialmente, me importaba pues la escuela pública, la sanidad pública, pero ahora me importa realmente porque tengo a alguien a quien legárselo. Pues Ana Irísimo, se nos acaba el tiempo de la entrevista y también del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por compartir este testimonio. Sigue compartiendo tu testimonio de fe, que hace mucha falta, ¿no? Jóvenes comprometidos con la Iglesia, con estas ideas revolucionarias, porque al final los cristianos pues somos o tenemos que ser un poquito revolucionarios, y enhorabuena por este merecido premio. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Ana Iris evangeliza a través de sus artículos y con toda su vida, como los protagonistas de nuestra sección cultural. En el Minuto Cultural de la semana les vamos a invitar a la convocatoria preparada por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro, que el sábado 10 de febrero nos invita a jóvenes y adultos a un encuentro monográfico sobre los grandes escritores católicos de la literatura. El acto, que se desarrollará desde las 10:30 de la mañana a las 6 de la tarde, contará con la presencia de 2 jóvenes especialistas en la materia: Javier Díaz Vega, que es escritor diocesano y que va a hablar sobre Tolkien, esperanza y belleza entre la fantasía y la realidad, y María Redondo Gutiérrez, que es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, que va a disertar sobre la fe en C.S. Lewis. El administrador parroquial, Pachi Bronchalo, traslada esta invitación a todas las personas interesadas en conocer a los grandes cristianos de la literatura fantástica, Tolkien y Lewis. Me encanta la propuesta, me la apunto en mi agenda. Con ella llega el momento de ir terminando este espejo diocesano, pero antes vamos a echar otro vistazo al calendario para que no se nos escape nada. La primera de nuestras propuestas nos llega desde la parroquia La Inmaculada de Alcorcón, que mañana sábado acogerá una charla formativa sobre las sectas en el inicio del siglo XXI. El encuentro comenzará con la misa de las 10 de la mañana. Después se ofrecerá un desayuno a los asistentes y a continuación tendrá lugar la formación a cargo de Vicente Jaravera, que es experto en sectas y miembro laico de la Orden de Predicadores, los dominicos. Pues con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.